Hola, Colectivo 7, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Estamos en esta temporada especial. Hemos transcurrido ya la temporada de las fiestas, las 3 primeras fiestas que nos enseña el libro de Levítico, fiestas del Señor, por supuesto. Y bueno, vamos a iniciar una nueva serie, pero antes quisiera yo agradecer a esta hermosa escuela de Expresión 10, una escuela de arte, música, teatro, televisión, que nos hayan facilitado estas instalaciones para realizar esta grabación. Y gracias por supuesto al equipo de producción de Colectivo 7 que semana con semana trabajan arduamente en la edición, producción y postproducción de cada video que usted puede ver en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar con una nueva serie. Como usted sabe, esto es solamente un extracto de la prédica que tuvimos el día sábado y yo espero que usted haya podido estar y tener la experiencia en vivo, al aire libre de nuestras reuniones, pero hacemos esta grabación para todos aquellos que no pudieron estar o que de alguna manera nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos muy agradecidos porque hemos visto mucha respuesta de parte de ustedes, les amamos y somos parte también. Y son parte también de la familia de Dios. Muchas gracias. Bueno, esta serie de la que vamos a iniciar es una serie sobre las señales en el desierto. Usted sabe que Israel sale o está a punto de salir de Egipto. Dios hizo todo, les mandó a hacer todos unos preparativos para que Israel pudiera salir. Y bueno, dentro de todas estas lecciones que Dios está a punto de mostrar y de enseñar y de educar a su pueblo, bueno, nos tomaremos varias semanas para estar aprendiendo ese transcurso de los días antes de llegar al monte donde Dios se iba a revelar y mostrar, el monte Sinaí. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca del plan de Dios. Del plan de Dios que podemos ver en el capítulo 13 del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. ¿Y por qué hablar sobre el plan de Dios? Bueno, porque se puede ver ahí plasmado en los próximos versículos cómo Dios ejecuta su plan. Recuerden que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios es un ser que planea, que todo lo lleva dentro de su control y dentro de su dominio. Por eso Él es el Rey, porque Él es soberano y Él tiene todo sujeto dentro de sus manos. Así que, muy bien, dentro de esta primera entrega hablaremos sobre el plan de Dios y cómo lo llevó a cabo. Ustedes saben que para que Israel pudiera salir de Egipto hubo a cabo varios preparativos, entre ellos la fiesta o el festival de Pesaj, de Pascua, donde Dios les pide que tomen un cordero, sacrifican ese cordero, toman la sangre de ese cordero, la ponen en los dinteles, en las puertas, para que el espíritu de muerte no pudiera tocar esos hogares. Y bueno, Dios les pide que tengan una cena esa noche, porque Pesaj también se trata de una cena. Y dentro de esa cena ellos están teniendo actitudes o acciones que no eran normales, porque Dios les dice que se queden con los zapatos, que se vistan, que se alisten, que tengan la bolsa lista, que coman deprisa. Fue una cena muy peculiar, el primer Pesaj, y ellos están listos porque están a punto de salir de Egipto y lo iban a hacer de una manera muy, muy rápida. Hablar de que Israel sale de Egipto a prisa es una forma de que nosotros, espiritualmente hablando, Dios nos pide que salgamos rápido de nuestro pecado, de nuestros hábitos y de nuestras costumbres, que dejemos atrás Egipto. Por cierto, Egipto en hebreo es Mizraim. Mizraim en hebreo quiere decir estar entre dos estrechos, entre límites o fronteras. Eso es lo que quiere decir Egipto, el concepto detrás de la palabra Egipto en hebreo. Y qué curioso, porque eso es lo que Dios precisamente quiere hacer con nosotros, sacarnos de Egipto, sacarnos de esos dos estrechos, de esos límites, de esas fronteras, de eso que te estaba esclavizando, limitando. Y Dios quiere llevarte a que experimentes su salvación dentro de ese propósito, que tú encuentres tu identidad y tu lugar
en Dios. Qué increíble lección. Entonces Israel está a punto de salir de la tierra de Egipto y dice Éxodo 12:50 y 51, dice: todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó a Egipto. ¿Escuchaste bien? Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Qué tremenda frase. Ese mismo día. A Dios no le tomó nada, simplemente si Él lo designó que en ese día iba a ser, ese día se sucedió todos estos acontecimientos. Israel es sacado de Egipto. ¿Por qué Dios es un Dios que planea? Y bueno, dice Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. De esto yo quiero hablarte. Este es nuestro versículo base para esta enseñanza el día de hoy. Rápida, una enseñanza práctica. Estamos hablando de que Dios está mostrándole al pueblo de Israel su plan, y dentro de ese plan Dios quiere mostrarle lo que incluye ese plan. Y precisamente estamos viendo que en este versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, Dios le dice a Faraón, o Dios logra tocar el corazón de Faraón, y Faraón permite que Israel salga de Egipto. Y este es un elemento muy importante, porque Dios no se robó al pueblo, Dios no lo sacó de contrabando, Dios lo sacó con la autorización de Faraón, porque Dios no iba a hacer algo en contra de su esencia, en contra de sus propias instrucciones. Él, con la autorización de Faraón, logra que Israel pueda salir. Pero aquí hay un punto muy importante, porque Israel recientemente acaba de tener nuevamente contacto con Dios y de alguna manera no tienen una relación, no conocen a Dios. Y Dios los está mandando, los está llevando a que lo conozcan. Y de alguna manera, dentro de esta salida que ellos tienen de Egipto de una manera tan apresurada, ellos están a punto de iniciar una relación con nuestro Dios. Y yo quiero enseñarte este primer punto acerca del plan de Dios. El plan de Dios incluye un cambio de mente, es decir, una transformación, una renovación. Y eso es lo que estaba a punto de experimentar Israel. Recuerda que Israel pasó varios cientos de años en Egipto, y durante esos cientos de años ellos crecieron, ellos fueron formados de cierta manera, ellos lo veían todo el tiempo, cómo era la cultura en Egipto, y ahora ellos están a punto de salir a un lugar desconocido donde nunca habían pasado, donde nunca habían estado, y quizá con un Dios que a lo mejor están conociendo por primera vez. Y Dios tenía que trabajar una transformación espiritual, tenía que trabajar una transformación en su mente, porque ellos no conocían, ellos siempre habían tenido una mentalidad de esclavos, siempre habían sido esclavos, siempre habían estado sometidos, y ahora que Dios los está llevando hacia su libertad, iban a experimentar cosas nuevas. Pero lo importante es que en el interior tenía que suceder la verdadera libertad. Entonces el plan de Dios incluye un cambio de mente. No solo pasó para el pueblo de Israel, sino es lo mismo que Dios quiere para ti. Al llevarte Dios hacia su libertad, Él quiere que tú tengas un cambio en tu mente. Y precisamente el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 que ese cambio, esa transformación viene por medio de la renovación, es decir, que se renueve nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Esto es muy importante, porque no hay cambios en nuestra vida, no hay renovación en nosotros hasta que realmente hay un cambio en nuestra mente. Y eso es precisamente lo que Dios trabajó. Fíjate lo que dice aquí el versículo 17 que leímos hace un momentito. Dice que Dios no los llevó por el camino de los filisteos que estaba cerca. Es decir, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios decide llevarlos por el camino que no era el corto, es decir, los hizo dar una vuelta, los llevó por el camino largo.
Qué interesante, porque Dios mismo es el que toma esta decisión y lleva al pueblo de Israel, y aquí el versículo nos lo aclara y dice que Él no los llevó. Y la razón es que dice, porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Sabes, muchas veces Dios te va a guiar, Dios nos va a guiar por caminos donde nosotros supuestamente decimos, yo no le veo sentido, yo no le veo forma, yo no sé qué es lo que está pasando, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y la razón Dios la sabe y la conoce, y su intención era que Israel no pasara por el camino de los filisteos, que era el camino más corto, porque seguramente al pasar el pueblo de Israel por el camino de los filisteos, dice Dios, iba a haber conflicto, iba a haber pelea, iba a haber guerra. Y recuerda que Israel viene de una esclavitud. Él no está habituado a ser un pueblo de guerra. Él estaba acostumbrado a estar sometido. Él tenía una mentalidad de esclavo. Y aunque salieron armados y llevaban muchas posesiones de los egipcios, Israel mentalmente, espiritualmente no estaba preparado. Y dice Dios, si ellos se enfrentan a los filisteos, seguramente se me van a desanimar y se van a querer regresar nuevamente a Egipto. Qué tremendo esto, porque muchas veces puede pasar eso en nuestra vida, que Dios quiere evitar situaciones en nosotros y nos hace andar por un camino que quizá es más largo, pero el camino más largo al final lo que quiere producir en nosotros es una fe. Escucha esto. El plan de Dios que Dios busca desarrollar en nosotros es una emuná, una fe bíblica, una fe, es decir, no solo creer, sino que nosotros seamos constantes, que permanezcamos, que estemos ahí buscándole, siendo fieles a Él. Fe tiene que ver con fidelidad. Fe tiene que ver con lealtad, fe tiene que ver con perseverancia. Muchas veces en el cristianismo se habla de fe y solo se habla de creer. Créeme que es realmente una parte tan solo, porque en realidad se trata de que tú seas fiel, de que tú seas constante, de que tú seas perseverante. Y eso es lo que Dios buscaba desarrollar en el pueblo de Israel antes de que salieran a Egipto. Dice, no vamos a pasar por ahí, prefiero el camino largo, y en el camino largo va a haber ciertas lecciones que ellos van a aprender, porque tienen que desarrollar esa fe, esa confianza en mí. Y yo espero que en el camino donde tú estés transitando en este momento de tu vida, estés desarrollando confianza en Dios, fe en Dios, una perseverancia. No seamos inconstantes, seamos perseverantes. Dios le interesa que no nos volvamos a Egipto. Hay un dicho mexicano por ahí que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Mucho podría haber sido el pensamiento de los israelitas, decir, mejor nos regresamos a Egipto, aunque esclavos, pero ahí estamos seguros, que salir a la libertad y no saber qué es lo que va a pasar. No podían pensar de esa manera, porque eso está mal aplicado, y no podemos nosotros tampoco pensar de esa manera. Preferir estar en esclavitud que ir en busca de nuestra libertad. La segunda cosa o elemento que Dios nos enseña dentro de su plan, no solamente que Él quiere renovar nuestra mente, sino que además Él quiere recordarnos su promesa. ¿Sabías que Dios había hecho una promesa a José? Y que Dios también se la hizo a su padre Jacob, a su abuelo Isaac y a su bisabuelo Abraham. Dios le hizo una promesa. Ellos de cierta forma sabían que en algún momento de la historia iban a descender a Egipto, pero que Dios iba a venir a rescatarlos de su situación. Dice Génesis 50, 24 y 25, dice, un día José les dijo a sus hermanos, ellos ya están en Egipto, dice, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, su bisabuelo, a Isaac, su abuelo, y a Jacob, su padre. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran, le prometieran, y les dijo, en verdad Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí
mis restos, es decir, lo que quede de mí, mis huesos, se los tienen que llevar cuando Dios venga, porque de cierto Dios va a venir por ustedes, los va a rescatar, y cuando eso suceda quiero que se lleven mis restos, no quiero quedarme aquí en Egipto. José sabía y tenía la certeza de que Dios lo había dicho y que Dios lo iba a cumplir. Dice José: solo que estoy a punto de morir. Entonces, pero yo sé que aún Dios va a cumplir su promesa. Entonces imagínense, están en el ajetreo de la salida, todos están agarrando las posesiones, están agarrando sus cosas, ya van de salida a Egipto, van saliendo a prisa, y Moisés, dice la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 13, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José. Yo me pregunto, ¿cómo es que Moisés sabía acerca de los huesos de José? Porque esto era un dicho muy conocido entre el pueblo de Israel. En algún momento alguien les dijo, les comentó lo que José les hizo jurar a todos los hijos de Israel, que se llevaran sus huesos de Egipto cuando salieran. Moisés conocía esta promesa, Moisés conocía este juramento, y él dijo: nos vamos, pero no vamos a no cumplir este juramento, esta promesa que le hicimos a José. Dios cumplió su promesa, nos está sacando de aquí de Egipto, me toca cumplir con el juramento, y va. Yo no sé de dónde consiguió, de dónde sacó, dónde estaban los restos de José, pero Moisés los encuentra y los toma consigo y se los llevan para salir de Egipto. Esto me habla de recordar las promesas. El plan de Dios te lleva a que tu mente sea transformada, que tu mente sea renovada, para que haya en realidad una transformación en ti, pero también te recuerda su plan, que ese plan tiene promesas para ti, increíbles promesas, y que Dios va a cumplir en tu vida. Todo lo que Él ha hablado acerca de ti, Él lo va a cumplir. Escucha Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. No pienses que Dios te tiene olvidado, no pienses que a Dios ya se le olvidó lo que Él te prometió. No, lo que Él prometió lo va a cumplir, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Él dio esa promesa, y llegado el tiempo cumplió esa promesa y sacó a Israel de Egipto. El apóstol Pedro lo dice así en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tarda en responder. Dios no tarda en cumplir la promesa que Él ha hablado a tu vida. Y tercer elemento que Dios enseña, o que está incluido dentro de su plan, es que dentro de su plan Él te ofrece dirección, guianza y cobertura. ¡Qué increíble! Es bueno que estemos en el plan de Dios, es mucho mejor, su plan es superior. Tenemos que seguir su plan, porque su plan habla para nosotros una renovación de nuestra mente. Su plan habla para nosotros sus promesas, y su plan nos dice que hay guianza y cobertura. Dice Éxodo 13, 21 al 22, dice: el Señor iba delante de ellos, haciendo referencia a su salida de Egipto. Dice que Dios iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando tú escoges
Cuando tú eliges seguir a Dios, seguir su plan, debes saber que Él ofrece una guianza para tu vida, pero además de guianza, ofrece cobertura. Esta columna de nube me habla de lo que hacían en ese tiempo la gente que guiaba a sus ejércitos, entre ellos el mismo Egipto. Cuando eran grandes ejércitos, ellos armaban una especie como de humo, una señal enorme de humo, una columna de humo, para que el pueblo, para que el ejército, mejor dicho, fuera siguiendo el camino del resto y saber hasta dónde ellos se iban a encontrar. Y es precisamente el elemento que Dios usa, esta columna, para poder guiar al pueblo. Él va al frente, Él va abriendo el camino, Él les va mostrando por dónde tiene que guiar, y además esa columna de nube durante el día permitía que ellos estuvieran a la sombra, que el sol no les fatigara, que el sol no les hiciera estragos. Recuerda que están en pleno desierto, y durante la noche milagrosamente esta señal en el desierto, esta columna de nube te convertía en una columna de fuego, porque tú sabes que en el desierto lo extremoso que es el clima. Durante el día un calor terrible y en la noche un frío espantoso. Y bueno, esa columna de fuego otorgaba o permitía que el pueblo de Israel estuviera a una buena temperatura, pero además los alumbraba, además los iluminaba durante la noche, para que también durante la noche ellos pudieran seguir avanzando. Ese era el deseo de Dios, que Israel no se detuviera, que no se desanimara en el camino. Recuerda que prefirió llevarlos por el camino largo para que no se desanimaran, porque Dios no quiere que te desanimes. Si estás empezando en el camino del Señor, Él no quiere que digas, ay, ya no quiero seguir, ya está pasando esto en mi vida, estoy atravesando esta situación, ya no voy a poder seguir. Dios dice, no, te ofrezco dirección, te ofrezco mi guianza, te ofrezco mi cobertura para ti, para que puedas salir y seguir adelante. El Salmo 32:8, el salmista David escribe, te haré entender, esto es Dios hablándonos, te haré entender, te voy a enseñar el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso versículo. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Tal vez a veces pensamos y tratamos de humanizar a Dios. Es un error, porque a veces pensamos que así como nosotros a veces nos distraemos, a veces nos desenfocamos, pensamos que a Dios le pasa lo mismo, que ya se distrajo, que ya se desenfocó, que ya se olvidó de mí. No, Dios tiene su mirada sobre ti. Y sabes, esa columna de nube y esa columna de fuego durante la noche precisamente se relaciona muy bien con lo que escribe el salmista en el Salmo 121, a lo cual hace una referencia directa a lo que Israel experimentó estando en el desierto. Dice el Salmo 121, versículos 5 y versículo 6, el Señor es tu protector. Esto es para ti, familia. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra a tu mano derecha. Dice, siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. Qué increíbles versículos del Salmo 121, porque Dios, revelándose en esa columna de nube y de fuego, precisamente es una alusión directa a nuestro bendito Salvador, donde más adelante en Éxodo 23, versículo 20, Dios mismo dice que obedezcan al que está en la nube, que obedezcan al que los está guiando. Dice, porque en Él está mi nombre. Es decir, está haciendo una alusión directa a que el que los va guiando, al que los está cuidando, al que los está protegiendo, en realidad es el Salvador, Yeshua, nuestro bendito Salvador, porque Él es el que ilumina nuestra vida
con su palabra, para que usted y yo tomemos buenas decisiones. Él nos protege nuestro corazón para que no nos desanimemos, para que nos mantengamos en el camino. Y Él es el que nos acompaña en cada paso, en cada decisión que nosotros estamos por tomar. Cierro con este hermoso versículo, Jeremías 29:11. Y yo quiero que tú te lo lleves en tu corazón. Es un versículo que a lo mejor lo has leído muchas veces, pero que nos recuerda que Dios es un Dios de planes. Parte de las señales en el desierto es que Israel aprendió a que Dios planea y ejecuta su plan, pero que su plan tiene enormes bendiciones, beneficios para nosotros. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles, escucha esta palabra, un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevar a cabo su plan, y que su plan no tiene algo malo o una cláusula escondida, ahí unas letras chiquitas que nos vayan a afectar. No, por supuesto que no. Todo lo que quiere Dios es tu bien, es tu salvación, y Dios dice, te quiero dar un futuro lleno de esperanza. Yo quiero que recuerdes y veas esta hermosa sombra del pueblo de Israel saliendo de Egipto, introduciéndose al desierto. Ellos no van a la tierra prometida, ellos tienen que hacer una escala al monte Sinaí, y es lo que estaremos estudiando durante las próximas semanas. Así que te invito a que puedas participar en nuestras reuniones presenciales al aire libre, y recuerda, los sábados a las 7 de la noche, y puedes mandar mensaje por WhatsApp al número de Colectivo 7 para mayor información. Familia de Colectivo 7, les amo y les bendigo. Dios tiene grandes planes para nosotros. Shalom, shalom.